Si esta Uma, Anao, al cepillarse los dientes frente al espejo y escupir la espuma en el lavabo, vio un rastro rosado de sangre mezclado con el blanco de la pasta, o si al morder una manzana o un trozo de pan duro sintió un ligero movimiento en uno de sus dientes, una sensación de inestabilidad que le heló la sangre por un segundo, preste mucha atención. Seguramente le han dicho que perder los dientes es ley de vida, que a partir de los 60 años las encías se retraen inevitablemente y que vaya ahorrando para una dentadura postiza. Le han dicho que se resigne a dejar de comer carne asada y a esconder su sonrisa en las fotos familiares. Pero déjeme decirle algo. De hombre a hombre, esa debilidad en sus cimientos dentales no es una sentencia final. Es una señal de que las bacterias han cavado trincheras profundas en sus encías y están atacando la raíz de su mandíbula. En este video vamos a utilizar una grasa tropical, sólida y blanca, que quizás ha visto en la cocina, pero que nunca pensó meterse en la boca de esta manera. Le voy a enseñar la técnica del oil pulling o enjuague con aceite de coco. No es una moda de internet, es un protocolo de ingeniería biológica para arrancar las bacterias de sus escondites y volver a cementar sus dientes firmemente. Le hablaré de Carlos. Carlos es un hombre de 67 años, un hombre orgulloso que disfrutaba de los asados de domingo. Pero hace un año dejó de comer carne. Tenía miedo. Sentía que si mordía con fuerza, sus dientes frontales se quedarían clavados en el bife. Su encía estaba roja, inflamada y sangrante. Carlos se sentía un anciano antes de tiempo, avergonzado de su boca, pero logró detener el sangrado, endurecer sus encías y volver a morder con confianza en cuestión de semanas. Sin embargo, tenga mucho cuidado, caballero, porque hay un error crítico, un error de fontanería que comete el 90% de los hombres al terminar este procedimiento, que puede costarle cientos de dólares en reparaciones del hogar. Si usted comete este error, salvará sus dientes, pero destruirá su casa. Para entender por qué se nos aflojan los dientes, debemos pensar en nuestra boca como si fuera los cimientos de un edificio. El diente es la columna, la encía y el hueso son el cemento. Con los años, y debido a la comida moderna, se forma una capa llamada biofilm o placa bacteriana. Imagine que ese biofilm es como el óxido en el metal. Empieza en la superficie, pero si no se quita, penetra. Las bacterias se meten entre el diente y la encía, creando bolsas, comen el hueso, y cuando el hueso se retrae, el diente pierde soporte. Por eso se mueve, por eso duele. La medicina moderna nos ofrece enjuagues bucales de alcohol, color azul o verde. El problema es que el alcohol seca la boca, y una boca seca es el paraíso de las bacterias. Además, el cepillo de dientes no llega a las trincheras profundas. Aquí es donde entra el aceite de coco. Este aceite es rico en ácido láurico. El ácido láurico es un antimicrobiano potente, pero la magia no es solo química, es mecánica. Las bacterias tienen una membrana grasa. El aceite de coco es grasa. En química, lo similar disuelve a lo similar. Cuando usted hace buches con aceite, este actúa como un imán súper potente. Atrae a las bacterias fuera de sus escondites microscópicos en las encías, se pegan al aceite y quedan atrapadas allí. Es como pasar una aspiradora líquida por su boca. Volvamos a la historia de Carlos. Él estaba usando geles anestésicos para el dolor de encías, pero el problema seguía ahí. Su compadre Juan, que a sus 72 años tenía todos sus dientes originales y blancos como perlas, le reveló su secreto. Carlos le dijo:
Tienes la boca sucia, aunque te cepilles. Necesitas sacar la basura profunda con aceite. Carlos pensó que le daría asco tener aceite en la boca, pero el miedo a la dentadura postiza fue mayor. Ahora quiero que haga una pequeña verificación interactiva ahí donde está sentado. Pase su lengua por la parte frontal de sus dientes superiores. Siente la superficie, lisa como un cristal recién pulido, o siente una textura rugosa como si tuviera pelusa o sarro. Si siente rugosidad, eso son colonias de bacterias construyendo ciudades sobre sus dientes ahora mismo. Y ahora, presione suavemente su encía con el dedo. ¿Duele? ¿Está blanda? Debería estar firme y rosada, no roja y blanda. La preparación y ejecución de este protocolo requiere paciencia masculina. No es un enjuague de 30 segundos. Es un trabajo de fondo. Usted necesitará un frasco de aceite de coco virgen extra, preferiblemente orgánico, prensado en frío. Debe oler a coco. Si no huele, está refinado y no tiene tanto ácido láurico. El protocolo de Carlos era el siguiente: se levantaba por la mañana antes de beber agua y antes de cepillarse. Tomaba una cucharada sopera de aceite de coco sólido. Se la metía en la boca. Al principio es sólido, pero con el calor de la boca se derrite en segundos. Y aquí empieza el trabajo. El buche. Carlos movía el aceite por toda su boca. Lo empujaba entre los dientes, de lado a lado, de adelante hacia atrás, sin hacer gárgaras o queremos que vaya a la garganta, a solo en la boca. El tiempo es la clave. Debe hacerlo entre 15 y 20 minutos. ¿Sé lo que está pensando? ¿20 minutos? Eso es una eternidad. Pero Carlos, como hombre práctico, no se quedaba mirando al espejo. Aprovechaba ese tiempo. Mientras hacía los buches, se duchaba, o preparaba el café, o leía las noticias en el periódico, o revisaba el motor de su coche. El tiempo pasa rápido si se mantiene ocupado. Durante esos 20 minutos ocurre un proceso llamado saponificación. El aceite reacciona con la saliva y se convierte en una especie de jabón natural. Empieza a atrapar toxinas, bacterias, restos de comida y pus de las encías. El aceite, que entró transparente, se volverá blanco lechoso y espeso. Esa es la señal de que está cargado de enemigos. Pero Carlos aprendió que para salvar sus dientes flojos, el aceite no era suficiente. Necesitaba estimular el riego sanguíneo para que el hueso se regenerara. Así que incorporó un segundo paso mecánico después del aceite. Lo llamamos el masaje de cimientos. Después de escupir el aceite y enjuagarse con agua tibia con sal, Carlos se lavaba muy bien las manos y con su dedo índice y pulgar masajeaba sus encías. Hacía pequeños círculos presionando la encía contra el hueso, tanto por fuera como por dentro. Este masaje vigoroso hace dos cosas: exprime cualquier líquido inflamatorio estancado y trae sangre fresca, llena de nutrientes y oxígeno, para reparar el tejido dañado. Un diente flojo necesita sangre para volver a fijarse. A los 3 días de hacer esto, Carlos notó que su aliento había cambiado. Ya no tenía ese sabor amargo por las mañanas. Su boca se sentía fresca de verdad. A los 7 días, el sangrado al cepillarse se detuvo por completo. Las encías, que antes eran de un rojo furioso, pasaron a un rosa pálido saludable. Y a las 3 semanas ocurrió el milagro. Al morder una tostada, sintió solidez. Ese diente que bailaba se había asentado. La inflamación que lo empujaba hacia afuera había desaparecido, permitiendo que la encía lo abrazara de nuevo con fuerza. Pero ahora, caballero, debo cumplir mi promesa y revelarle
El error fatal, el error de fontanería que cometen casi todos los hombres la primera vez y que le traerá problemas serios en casa. El error es en escupir el aceite en el lavabo o inodoro. En el aceite de coco tiene una propiedad física particular. Si solidifica o se pone duro como una piedra, a cuando la temperatura baja de 24 grados, si usted escupe ese aceite cargado de bacterias en el desagüe de su lavabo, el aceite bajará, se enfriará en la tubería y se endurecerá. Día tras día creará un tapón de grasa, dura como el concreto. En un mes tendrá las tuberías bloqueadas y tendrá que llamar al fontanero y romper el suelo para arreglar el desastre. Es un error de novato que sale muy caro. Además, hay un segundo error dentro de este entragar. El aceite nunca, bajo ninguna circunstancia, se trague ese aceite después de los 20 minutos. Ese líquido blanco ya no es alimento. Es un residuo tóxico. Está lleno de millones de bacterias, virus y toxinas que sacó de su boca. Sí, si lo tragó, está reintroduciendo toda esa infección en su estómago y en su sangre. Debe salir del cuerpo. La forma correcta, la forma del hombre inteligente, es esta: en escupa el aceite en la basura. Carlos tenía un pequeño frasco viejo o simplemente usaba una servilleta de papel o una bolsa pequeña, escupía ahí y lo tiraba al cubo de la basura orgánica. Así protegía sus tuberías y su salud. Y un último detalle de experto que Carlos descubrió: a la lengua. Después de escupir, la lengua suele quedar cubierta de una capa blanca, toxinas que salieron N. Es vital raspar la lengua. Use un raspador de metal o el borde de una cuchara y limpie su lengua desde atrás hacia adelante. Verá salir una sustancia espesa. Eso es lo que le causaba el mal aliento. Quítelo nosotros, los patriarcas. Tenemos que cuidar nuestra sonrisa, no por vanidad, sino por función y legado. Queremos poder comer en la mesa con nuestra familia sin miedo. Queremos poder reírnos a carcajadas con nuestros nietos sin taparnos la boca por vergüenza de unos dientes feos o un mal aliento. Mantener sus dientes originales es un símbolo de resistencia, es decir, aquí sigo, completo y fuerte. Este remedio es barato. Un frasco de aceite dura meses, pero requiere la constancia de hacerlo cada mañana. Esos 20 minutos de buches son su inversión en su salud futura. Le invito a buscar ese aceite de coco hoy mismo. Asegúrese de que sea virgen. Mañana, antes del café, haga la prueba. Meta esa cucharada en la boca, aguante, muévalo, sienta como limpia rincones donde el cepillo no llega. Hágalo por usted, para disfrutar de un buen filete sin miedo. Pero hágalo también por su legado. Que sus nietos vean a un abuelo que sonríe con confianza, un hombre que se cuida hasta en el último detalle. Si este consejo le ha parecido sensato, si valora la lógica de limpiar la casa desde los cimientos, le pido un favor de camaradería. Comparta esta información con un amigo, con su hermano, con ese vecino que ya se está quejando de la dentadura postiza. Ayudémonos entre nosotros a mantener nuestra sonrisa firme. Escupa en la basura, masajee sus encías y nos vemos en el próximo video.